¿Te imaginas ser un rey y sufrir el peor de los castigos, beber oro fundido? Descubre la aterradora historia de Valerio Máximo y su cruel condena en el Imperio Romano. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un instante la opulencia del Imperio Romano, su poderío desmesurado. Ahora, piensa en un rey, un monarca poderoso, cuya vida da un giro inesperado hacia la tragedia. Su nombre, Valerio Máximo, un personaje envuelto en un misterio que ha perdurado a través de los siglos. ¿Qué hizo Valerio Máximo para merecer un castigo tan brutal, tan inusual, tan dorado? La historia cuenta que fue obligado a beber oro fundido, un metal precioso que se convirtió en su verdugo. Un final macabro y cruel que nos deja preguntándonos, ¿era un castigo por traición? ¿Una demostración de poder por parte de sus enemigos? ¿O quizá, algo mucho más oscuro y complejo? El misterio rodea la vida de Valerio Máximo. No hay registros claros sobre su reinado, sus acciones, ni las razones que llevaron a su condenación. Las fuentes históricas son fragmentarias, contradictorias, dejando un vacío que alimenta las especulaciones y las interpretaciones más diversas. ¿Qué ocurrió realmente? Pero, ¿quién era Valerio Máximo? No era un emperador, ni un general victorioso, sino un cronista, un observador meticuloso de la vida en el Imperio Romano. Él, desde su privilegiada posición, recopiló historias, anécdotas y, sobre todo, tragedias de los poderosos. Sus escritos nos ofrecen una ventana única a la vida de los emperadores, desvelando sus debilidades, sus excesos y sus terribles finales. Imagina la cantidad de secretos que conoció, los chismes palaciegos que escuchó. Valerio Máximo no era un simple espectador. Él describió las vidas de emperadores con un detalle escalofriante, pintando un cuadro vívido de sus reinados, sus logros, pero también sus caídas estrepitosas. Sus relatos, aunque a veces con un sesgo moralizante, nos permiten entender las complejidades del poder en Roma, la lucha por el trono, las intrigas palaciegas y la fragilidad de la gloria imperial. Tú podrías sentirte un testigo directo de la historia a través de sus palabras. Gracias a él, conocemos las historias de emperadores crueles, de emperadores sabios, de emperadores locos. Valerio Máximo no se limita a narrar hechos, analiza las consecuencias de las acciones, las decisiones erróneas que llevaron a la ruina a algunos de los hombres más poderosos del mundo. Su obra es una lección de historia, pero también una advertencia sobre el poder, la ambición y el peso de la corona. Piensa en la responsabilidad que conlleva tanto poder. ¿Qué harías tú en su lugar? Imagina el Imperio Romano en su apogeo, un poder colosal que se extendía por vastos territorios, desde las brumas de Britania hasta las arenas del desierto egipcio. Un imperio construido sobre la conquista, la ingeniería y una administración compleja, pero también un imperio plagado de contradicciones internas. La riqueza desbordante de Roma contrastaba con la pobreza extrema de muchos de sus ciudadanos. Tú mismo podrías ver la opulencia de los palacios imperiales y la miseria de las viviendas en las afueras. Esa misma riqueza, sin embargo, alimentaba la corrupción y la decadencia. La ambición desmedida de los poderosos, las luchas por el poder entre las familias patricias y el creciente descontento de las clases bajas fueron minando lentamente los cimientos del imperio. El esplendor exterior ocultaba una profunda fragilidad interna, una sociedad marcada por las desigualdades sociales y la violencia. La opulencia era una máscara que disimulaba la putrefacción que carcomía a Roma desde adentro. Las guerras constantes, la expansión descontrolada y la sobreexplotación de los recursos contribuyeron a una crisis económica que se fue agravando con el tiempo. El ejército, que inicialmente había sido la columna vertebral del imperio, se convirtió en una fuerza política poderosa, con sus propios intereses y ambiciones. Las legiones, en ocasiones, se rebelaban contra el poder imperial, sumiendo a Roma en guerras civiles devastadoras. Tú podrías ver con tus propios ojos el peso de la decadencia reflejado en las expresiones de los soldados. Pero mientras la inmensa mayoría luchaba por sobrevivir, una élite disfrutaba de un lujo inimaginable.
Imagina villas suntuosas con mosaicos relucientes, piscinas de mármol y fuentes que brotaban agua fresca. Piensa en banquetes interminables con manjares exóticos, vinos de las mejores cosechas y vajillas de plata o incluso oro. Ese era el mundo de los patricios romanos, una vida de excesos que contrasta brutalmente con la realidad de la plebe. Las casas de los ricos romanos eran auténticas obras de arte. Sus paredes estaban adornadas con pinturas, esculturas y tapices importados de lugares lejanos. Tenían jardines exuberantes, donde las flores exóticas competían en belleza con las fuentes ornamentadas. Y todo ello estaba rodeado de sirvientes que atendían sus caprichos, cuidando cada detalle de sus vidas. El entretenimiento era otro pilar fundamental en la vida de los privilegiados. Asistir a juegos en el Coliseo, carreras de carros o espectáculos teatrales era una actividad habitual. Las fiestas y banquetes eran eventos fastuosos, con música, danza y una abundancia de comida y bebida que dejaba boquiabierto a cualquiera. Tu vida, si fueras uno de ellos, sería un constante desfile de lujos y placeres. Pero esa opulencia contrastaba brutalmente con el poder absoluto y la crueldad despiadada de los emperadores. Tú, como espectador, te preguntarás, ¿hasta dónde llegaba ese poder? Imagina un sistema donde la vida y la muerte de miles dependían del capricho de un solo hombre. Un hombre que podía ordenar ejecuciones sin juicio, confiscar propiedades a su antojo y decidir el destino de un imperio con un simple gesto. Valerio Máximo, el emperador que te presentamos hoy, era un claro ejemplo de esta realidad. Su palabra era ley, su voluntad, la única que importaba. No existían límites para su poder, ni siquiera los morales. Él era el amo y señor, y el imperio, su juguete. Piensa en la arbitrariedad de sus decisiones, en la falta de justicia, en el terror que sembraba en sus súbditos. Cualquier disidencia, cualquier murmullo en contra, podía ser castigado con la muerte, o con torturas tan crueles como las que te contaré en este video. Su poder era total, y lo usaba sin contemplaciones. Imagina a Valerio Máximo, un emperador romano envuelto en una leyenda oscura. Se dice que su reinado fue un periodo de terror absoluto, donde la crueldad era moneda corriente. ¿Simple exageración de los historiadores o reflejo de una realidad brutal? Las fuentes antiguas hablan de ejecuciones masivas, confiscaciones de propiedades y un clima de miedo constante que paralizaba a la población. ¿Cuánto de verdad hay en estas historias? La historia de Valerio Máximo, a menudo envuelta en misterio, nos presenta un panorama complejo. Algunos académicos creen que las fuentes se exageraron, influenciadas por el propio contexto político de la época. Otros, sin embargo, defienden la veracidad de las atrocidades narradas, basándose en la evidencia circunstancial y el registro de sucesos similares en otros reinados. La verdad, como suele suceder, parece estar en algún punto intermedio. Lo que sí es indudable es que el reinado de Valerio Máximo representa un capítulo oscuro y controvertido de la historia romana. Su figura, envuelta en sombras y leyendas, nos invita a cuestionar la naturaleza del poder absoluto y las consecuencias de su abuso. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder se concentra en unas pocas manos? La historia de Valerio Máximo nos ofrece una respuesta escalofriante, aunque parcialmente velada por el paso del tiempo. Pero ¿cómo llegó Valerio Máximo a ese poder absoluto? Su ascenso no fue un regalo de los dioses, sino una escalada implacable de ambición. Imagina a un joven Valerio, astuto y calculador, trepando la escalera social del Imperio Romano. No se trataba de nobleza ni de linaje, sino de una inteligencia fría y despiadada que le permitía leer a la gente como un libro abierto, aprovechando sus debilidades y manipulando sus lealtades. ¿Te imaginas las intrigas palaciegas, las alianzas estratégicas forjadas en la sombra, los enemigos silenciosamente eliminados del camino? Cada paso, cada traición, fue un peldaño más en su ascenso al poder. Valerio era un maestro del juego político, un jugador paciente que tejía sus redes con precisión quirúrgica, esperando el momento oportuno para dar el golpe final. No se detenía ante nada para lograr sus objetivos.
La lealtad era un concepto flexible para él, una herramienta que se podía usar y descartar a voluntad. Sus enemigos aprendieron a temer su nombre, a sentir el peso de su implacable ambición. La sangre, la traición y la manipulación fueron los cimientos sobre los que construyó su imperio de terror. Tras su ascenso, Valerio Máximo se convirtió en la personificación del terror. Su reinado fue una sucesión de actos crueles, impuestos con la frialdad de un calculador despiadado. Ya no era el astuto trepador, sino el déspota que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. La opresión se cernía sobre Roma como una sombra oscura y amenazante, sofocando cualquier atisbo de disidencia. Los impuestos se dispararon, arruinando a comerciantes y campesinos por igual. Las ejecuciones públicas se volvieron comunes, un espectáculo macabro para alimentar el miedo en la población. La justicia era un concepto inexistente bajo su mandato, la arbitrariedad y la crueldad eran la ley. Cualquier murmullo en contra de su gobierno se convertía en una sentencia de muerte. La riqueza del imperio se concentraba en las manos de Valerio Máximo y sus allegados. Los ciudadanos comunes sufrían la hambruna mientras él se daba el lujo de banquetes opulentos. El lujo excesivo del emperador contrastaba brutalmente con la miseria de su pueblo, una cruel ironía que reflejaba la naturaleza despiadada de su reinado. El terror se había instalado en el corazón de Roma. Al principio, todo parecía ir como la seda. Valerio Máximo, a pesar de su naturaleza despiadada, mostró una habilidad sorprendente para gobernar. Impuso un orden férreo, sofocando cualquier atisbo de rebelión con una eficiencia escalofriante. Las arcas del imperio se llenaron, gracias a sus medidas económicas, aunque a menudo crueles y draconianas. El comercio floreció, al menos en apariencia, bajo la sombra de su poder. Las obras públicas se multiplicaron, nuevos acueductos, templos majestuosos y carreteras que unían los confines del imperio. La gente, inicialmente, se sentía segura bajo su gobierno, aunque la seguridad estaba teñida de miedo. El miedo a su ira, a su implacable justicia, mantenía a la población en una aparente calma, una paz construida sobre la represión. Los primeros años de su reinado fueron una época de prosperidad superficial. El pan y los juegos, la fórmula clásica para mantener al pueblo contento, funcionaban a la perfección. Las legiones estaban bien equipadas y disciplinadas, listas para sofocar cualquier murmullo de disidencia. Pero bajo la superficie de esta aparente prosperidad, la semilla de la tiranía ya había echado raíces, esperando el momento oportuno para florecer en toda su crueldad. Pero la calma era solo la antesala de una tormenta. En el corazón del palacio, donde la intriga se movía como una serpiente en la hierba, una conspiración comenzó a tejerse en la oscuridad. Nobles ambiciosos, cansados del férreo control de Valerio Máximo, susurraban en los pasillos, tramando su caída. Tú, como espectador, eres testigo de cómo la lealtad se convertía en traición y las amistades en alianzas ocultas y peligrosas. El murmullo de la conspiración llegó a oídos del emperador. Valerio Máximo, acostumbrado a la obediencia ciega, se sintió amenazado. La traición, esa serpiente venenosa, se deslizaba por entre las filas de sus más cercanos consejeros. Se decía que algunos de sus propios familiares estaban involucrados, alimentando el fuego de la rebelión con promesas de poder y riqueza. La confianza, una vez su mayor fortaleza, se convertía en su mayor debilidad. La red de secretos se extendía como una telaraña, envolviendo al palacio en una atmósfera de miedo y desconfianza. Cada susurro, cada mirada furtiva, se convertía en una potencial amenaza. Valerio Máximo, en su paranoia, comenzó a ver enemigos por todas partes, incluso entre aquellos que le habían jurado lealtad. La paranoia se apoderaba de él, nublando su juicio y exacerbando su ya despiadada naturaleza. Tú observas la lenta y silenciosa implosión del imperio desde dentro. Así que, imagínate, Valerio Máximo, el rey, rodeado de serpientes. No serpientes literales, claro, sino nobles ambiciosos, dispuestos a cualquier cosa por el poder.
Susurros en los pasillos del palacio, miradas furtivas, alianzas secretas que se tejían en la penumbra. Cada uno de ellos buscaba su propia ventaja, dispuestos a traicionar a su amigo de ayer por un puñado de oro o un puesto más alto en la corte. Entre ellos, destacaba un senador particularmente cruel y despiadado, Lucius Cornelius. Un hombre con una sonrisa fría y ojos que ocultaban una ambición sin límites. Su influencia se extendía como una red, atrapando a otros nobles en su telaraña de intrigas. Lucius veía en la debilidad percibida de Valerio Máximo una oportunidad única para escalar al poder, incluso si eso significaba destruir al reino entero. Pero Lucius no actuaba solo. Tenía aliados poderosos, otros nobles igual de ambiciosos y sedientos de poder. Juntos, urdieron un plan para desestabilizar el reino y, finalmente, derrocar a Valerio Máximo. Su estrategia era sutil, paciente, como la serpiente que acecha a su presa antes de atacar. Tejiendo una red de mentiras y falsas acusaciones, buscaban sembrar el caos y la desconfianza alrededor del rey. Pero los susurros se convirtieron en gritos. Tus decisiones, Valerio, empezaron a afectar a la gente común. Los impuestos subieron, el trigo escaseaba, y la promesa de prosperidad que habías hecho se desvaneció como el humo en el viento. La gente, antes admiradora, empezó a murmurar en las calles, sus rostros reflejando la desilusión y el hambre. Las obras públicas, que antes eran símbolo de tu grandeza, ahora se veían como un despilfarro de recursos. El Coliseo, que una vez resonaba con vítores para ti, ahora se llenaba de un silencio hostil o de murmullos de descontento. Tu imagen, antes grabada en las monedas y los monumentos, empezó a borrarse del corazón del pueblo. Las protestas, inicialmente aisladas, se fueron extendiendo como una mancha de aceite. Los comerciantes, afectados por las nuevas leyes, dejaron de apoyarte. Los senadores, que antes te adulaban, ahora te miraban con recelo, esperando tu caída para ocupar tu lugar. Y tú, Valerio, te encontrabas solo, rodeado de una multitud que ya no te reconocía como su rey. Te acusan de traición, Valerio. El Senado, una vez tu aliado, ahora te señala con el dedo. Los mismos que te aplaudían ahora exigen tu cabeza. Se te acusa de enriquecerse a costa del pueblo, de malversación de fondos y de opresión. Pero tú sabes la verdad, eres un chivo expiatorio, una pieza clave para un juego mucho más grande que tú. El juicio es una farsa. Testigos falsos, pruebas manipuladas, acusaciones vagas que se basan en rumores y chismes. Los senadores, comprados o intimidados, se unen contra ti. No hay justicia, solo una conspiración orquestada para silenciarte, para acabar con cualquier amenaza a su poder. Tus abogados, aunque brillantes, se ven impotentes ante la marea de falsedades. Intentan defenderte, pero sus palabras se pierden en el clamor de la multitud enfurecida, manipulada por los mismos que te condenan. La verdad, aunque clara para ti, parece irrelevante en este circo romano. El veredicto cae como una losa, culpable. La sentencia, pronunciada con una frialdad que te hela la sangre, te condena a un castigo inaudito. No será la espada, ni el veneno, ni siquiera el exilio, te obligarán a beber oro fundido. Imaginas el metal incandescente, la agonía insoportable, la muerte lenta y terrible que te espera. El Senado, impasible, observa tu terror. Te arrastran a un patio interior, el aire denso con el olor a muerte y a metal abrasador. Un crisol humea, emitiendo un brillo infernal. Dentro, el oro se derrite, un líquido brillante y mortal. Ves la cuchara de hierro, esperando recibir la condena líquida que acabará contigo. El miedo se convierte en un torrente helado que te paraliza. Los verdugos, sin piedad, te sujetan. La cuchara se llena con el oro líquido, incandescente. El calor se acerca, un infierno líquido que amenaza con consumirte desde adentro. Sientes el metal quemando tu garganta, un dolor insoportable que te quema por dentro y por fuera. La agonía final es un torrente de fuego que te consume. Será oro fundido.
¿Te imaginas el brillo cegador, el calor infernal, el metal líquido destellando como el mismísimo sol? No es solo una ejecución, es una declaración. Una demostración pública del poder del imperio, del poder de aquellos que te condenan. Se burlan de tu dignidad, de tu posición, de todo lo que creías poseer. Ese oro, brillante y mortal, representa la opulencia, la corrupción que ha podrido el corazón de Roma. Es el mismo oro que ha corrompido a los que te juzgaron, el mismo que ha fluido por sus venas, nublando su juicio con promesas vacías de poder y riquezas. Ahora, ese mismo oro se convertirá en tu tumba. Piensa en el peso de ese metal, en su voracidad. No solo te quemará la piel, sino que te consumirá por dentro, dejando solo cenizas. Es un castigo diseñado para humillarte, para mostrar al mundo el precio de tu ambición, el precio de tu osadía al desafiar el poder establecido. Un castigo tan cruel como la corrupción misma que lo inspiró. Imagina la escena: Valerio Máximo, antes rey, ahora un hombre derrotado, es empujado hacia el centro de la plaza. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejan el terror. El oro fundido, un río incandescente, espera en un enorme crisol. El aire mismo tiembla con el calor abrasador y el olor metálico llena tus fosas nasales. El silencio es ensordecedor, roto solo por el susurro del viento y el latir frenético de tu propio corazón. Lo obligan a beber. Puedes sentir la resistencia en sus músculos, la lucha desesperada contra la inminente muerte. Pero la fuerza bruta de los guardias romanos es implacable. Su boca se abre, y el oro líquido, brillante y mortal, desciende por su garganta. Un grito ahogado, un quejido de agonía, se escapa de sus labios antes de que el metal lo envuelva por dentro. El oro, en su descenso, quema todo a su paso. La piel de Valerio Máximo se abrasa, sus órganos se desintegran. Es una muerte lenta, horrible, una agonía que se prolonga en cada segundo. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora se nublan por el dolor. Su cuerpo se convulsiona, un último intento desesperado por escapar del infierno líquido que lo consume. El oro se solidifica sobre su cuerpo, una máscara dorada y mortal. Su reinado, breve y cruel según la historia oficial, se desvanece en la memoria colectiva. ¿Tú te preguntas ahora, qué queda de Valerio Máximo? ¿Una nota al pie de página en un libro polvoriento? ¿Un susurro perdido en el tiempo? La grandeza de Roma se construyó sobre la sangre y las cenizas de miles, y Valerio Máximo se convirtió en otro eslabón en esa cadena inmensa y oscura. Su nombre, casi un susurro, se pierde entre la multitud de emperadores y generales que llenaron los anales imperiales. ¿Te imaginas tratando de encontrar su historia en medio de tanto ruido? Quizás algún erudito, en un futuro lejano, desempolve sus acciones y le otorgue un lugar en la historia, pero por ahora, Valerio Máximo permanece en la penumbra, una figura trágica y olvidada. Su legado, si es que puede llamarse así, es el silencio, el olvido absoluto que le ha sido impuesto por el tiempo y por la historia misma que se encargó de borrarlo. Pero, ¿es todo esto cierto? Las fuentes que hablan de Valerio Máximo son escasas y, a menudo, contradictorias. Algunos historiadores lo presentan como un tirano despiadado, otros como una víctima de las maquinaciones de la corte. La historia del oro fundido, por ejemplo, podría ser una leyenda, una exageración para enfatizar la crueldad de su castigo o la injusticia de su reinado. ¿Te imaginas la dificultad de verificar una historia tan dramática con la evidencia histórica disponible? La falta de registros detallados sobre su vida nos deja con más preguntas que respuestas. Quizás la historia del oro fundido sea una metáfora, una forma de representar la corrupción y la decadencia de su reinado. O tal vez sea una leyenda creada para servir como advertencia contra la tiranía. Piensa en ello. ¿Cuántas historias se han deformado o exagerado a lo largo de la historia para transmitir un mensaje particular? Analizar las fuentes históricas sobre Valerio Máximo es un desafío. Se requiere un enfoque crítico, separando la leyenda de la posible realidad.
Es crucial considerar el contexto en el que se escribieron las crónicas, los posibles sesgos de los autores y la intención de sus narrativas. Después de todo, la historia, como tú bien sabes, está escrita por los vencedores. ¿O no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar la historia de Valerio Máximo? Piensa en las fuentes. ¿Quién las escribió? ¿Qué intereses tenían? A menudo, las historias de emperadores crueles son exageradas por sus enemigos o por quienes buscan justificar sus propias acciones. Recuerda que la historia la escriben los vencedores y su versión puede estar sesgada. Quizás la historia del oro fundido se magnificó para demonizar a Valerio Máximo, presentándolo como un monstruo para justificar su derrocamiento. Imagina la propaganda de la época, un emperador cruel que castiga a sus súbditos de manera inhumana. Una imagen poderosa, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué punto refleja la realidad? Por otro lado, es posible que la historia, aunque exagerada, tenga un fondo de verdad. Tal vez Valerio Máximo fue un gobernante severo, con métodos represivos, y la anécdota del oro fundido, aunque dramatizada, refleja su crueldad. Es difícil saberlo con certeza, dada la escasez de fuentes imparciales. En definitiva, la interpretación de la historia de Valerio Máximo depende de la perspectiva que adoptes. Analizar las fuentes con un espíritu crítico, considerando los posibles sesgos y las motivaciones de quienes las escribieron, es fundamental para aproximarse a la verdad histórica, aunque ésta a veces permanezca oculta tras un velo de misterio y contradicciones. Pero el caso de Valerio Máximo no es único. A lo largo de la historia, los gobernantes han demostrado una crueldad inimaginable para mantener el poder o castigar a sus enemigos. Piensa en los métodos de tortura empleados en la Inquisición española, donde el sufrimiento físico y psicológico se usaba para extraer confesiones y controlar a la población. La historia está llena de ejemplos de líderes que utilizaron el terror como herramienta de gobierno. Recuerda las ejecuciones públicas en la Francia prerrevolucionaria, donde la guillotina se convirtió en un símbolo del terror. O las atrocidades cometidas durante los reinados de algunos emperadores romanos, donde la muerte era un espectáculo público y los métodos de ejecución eran tan variados como crueles. ¿Qué te dice esto sobre la naturaleza del poder y la tendencia humana a la crueldad? El oro fundido que se le obligó a beber a Valerio Máximo, aunque extremo, se integra en una larga lista de castigos atroces. Desde el destierro hasta la evisceración, pasando por la crucifixión, la historia está llena de ejemplos de métodos diseñados para infligir un sufrimiento máximo. Y en muchos casos, estos castigos estaban destinados a servir como advertencia para otros, una demostración brutal del poder absoluto. ¿Pero qué representa el oro en este contexto? Para ti, ¿qué significa? En el Imperio Romano, el oro era mucho más que una simple moneda. Era el símbolo máximo del poder imperial, la riqueza desbordante de los emperadores y la ostentación de su grandeza. Imagina los palacios dorados, las coronas relucientes, las estatuas colosales, todo bañado en ese metal precioso que reflejaba la supremacía romana. El oro era sinónimo de inmortalidad, asociado a los dioses y a la eternidad. Su brillo cegaba y representaba la ambición desmedida, la vanidad de los poderosos que buscaban dejar una huella imborrable en la historia, aunque fuera a través del terror y la crueldad. Para Valerio Máximo, beber oro fundido fue una sentencia que representaba la destrucción de su poder y la aniquilación de su vanidad. Piensa en la ironía. El mismo metal que simbolizaba la riqueza y el poder, se convirtió en el instrumento de su perdición. El oro, que representaba la inmortalidad buscada por los emperadores, se convirtió en el agente de su muerte. La paradoja es terrible, ¿verdad? Para Valerio Máximo, el oro dejó de ser un símbolo de gloria para convertirse en un símbolo de su trágico final. Imagina la escena. Valerio Máximo, un emperador romano, obligado a beber oro fundido. Brutal, ¿verdad? Pero piensa en el mensaje que esto envía. No se trata solo de un castigo cruel, sino de una advertencia pública, una lección para todos los gobernantes del imperio. El oro,
símbolo del poder y la riqueza, se convierte en su propia condena, un reflejo de su avaricia o abuso de poder. El oro, que él tanto codiciaba, se transforma en un agente de su propia destrucción. Para ti, ¿qué te dice esto sobre la naturaleza efímera del poder? El mensaje es claro: el poder absoluto corrompe absolutamente. La historia de Valerio Máximo sirve como un recordatorio de que la ambición desmedida, la opresión y la injusticia tienen consecuencias, incluso para aquellos que parecen estar en la cima. La leyenda de Valerio Máximo, aunque quizás exagerada o incluso ficticia, se convierte en una poderosa metáfora. Es una advertencia para aquellos que buscan el poder sin responsabilidad, para aquellos que se dejan cegar por la riqueza y el lujo, olvidando la obligación de gobernar con justicia y compasión. Su castigo sirve como un ejemplo extremo, un recordatorio de que el verdadero poder reside en la virtud, no en la opulencia. Piensa en el terror que debió causar esa imagen, un emperador, símbolo del poder absoluto, reducido a una agonía tan espantosa. La ejecución de Valerio Máximo no fue solo un acto de violencia, sino una demostración pública de poder, una lección grabada a fuego en la memoria de todo el imperio. Su sufrimiento, transmitido a través de rumores y relatos, se convirtió en una advertencia para cualquier otro que osara desafiar el orden establecido. La crueldad del castigo se extendió como la pólvora. La imagen del oro líquido quemando la garganta del emperador se grabó en la psique colectiva, creando un clima de miedo profundo y una sumisión casi instintiva. Cualquier pensamiento de rebelión, cualquier murmullo de disidencia, se ahogaba en el recuerdo de esa escena aterradora. El Imperio Romano, con su intrincada red de poder, dependía del control, y el castigo a Valerio Máximo reforzó ese control de una manera brutalmente efectiva. La lección era clara: la desobediencia tenía un precio terrible, un precio que nadie quería pagar. El miedo se convirtió en el pegamento que unía al imperio, manteniendo a todos en su lugar, sumisos y obedientes. Imagínate la escena, tú mismo allí, en medio de Roma. La noticia de la muerte de Valerio Máximo se extiende como la pólvora. ¿Qué sientes? ¿Horror? ¿Asombro? Quizás una extraña mezcla de ambas cosas. Algunos, cegaramente, sintieron alivio. Valerio Máximo era un hombre cruel y despiadado, y su reinado había estado marcado por la opresión. Pero para otros, el miedo debió ser la sensación predominante. El emperador, el símbolo de la estabilidad, había muerto de una forma tan brutal. ¿Qué significaba eso para el futuro? ¿Quién vendría después? La incertidumbre era un arma mucho más poderosa que cualquier espada. Y sin embargo, a pesar del terror y la incertidumbre, es probable que la mayoría se mantuviera en silencio. En el Imperio Romano, la disidencia era peligrosísima. Una revuelta abierta contra el nuevo emperador podía significar la muerte, la esclavitud o el exilio. La supervivencia, a menudo, dependía de la discreción y la sumisión. Así que, aunque la muerte de Valerio Máximo fue un acontecimiento terrible, su impacto en la vida cotidiana de la gente común fue, probablemente, más una cuestión de miedo silencioso y resignación que de abierta revuelta. La vida seguía, aunque con una sombra oscura sobre ella. La muerte de Valerio Máximo no fue solo un hecho aislado, marcó el inicio de una profunda crisis. Piensa en el vacío de poder, en la inestabilidad que se apoderó de Roma. Las intrigas palaciegas se intensificaron, las lealtades se rompieron y el Senado, debilitado por años de decisiones cuestionables, se sumió en el caos. La administración del imperio, ya de por sí compleja, se volvió prácticamente ingobernable. Las fronteras del imperio, antes custodiadas con firmeza, ahora parecían más vulnerables que nunca. Las legiones, desmoralizadas por la sucesión de emperadores débiles y las constantes conspiraciones, empezaban a perder su eficacia. Rebeliones y levantamientos se multiplicaron en las provincias, alimentando el miedo y la incertidumbre en el corazón del imperio. La economía, ya afectada por las extravagancias de Valerio Máximo, se desplomó aún más.
La inflación galopó, el comercio se estancó y la pobreza se extendió como una plaga, generando descontento social y alimentando las revueltas. Imagina las calles de Roma, antes vibrantes y llenas de vida, ahora sumidas en la miseria y el miedo. El legado de Valerio Máximo, en lugar de ser recordado por su extravagancia, se convirtió en sinónimo de decadencia. Imagina el Senado romano, sumido en el caos tras la muerte de Valerio Máximo. Las facciones rivales se enfrentan, buscando el control del imperio. Tú ves cómo los senadores, con sus togas desordenadas y miradas acusadoras, debaten acaloradamente, sus voces resonando en la cámara. La incertidumbre se cierne sobre Roma, un presagio de lo que está por venir. El vacío de poder es palpable, una grieta en los cimientos del imperio. El ejército, dividido y ambicioso, se convierte en un actor clave en esta crisis. Cada general, con sus propias lealtades y aspiraciones, observa la situación, esperando el momento oportuno para actuar. Piensa en el peso de las legiones, en su poder para decidir el destino de Roma. La amenaza de una guerra civil se cierne sobre el horizonte, una sombra oscura sobre la ciudad. La economía romana, ya debilitada por años de excesos y corrupción, se desmorona aún más. El comercio se paraliza, la inflación se dispara y el hambre acecha en las calles de la capital. Tú eres testigo del sufrimiento de la población, la desesperación en sus rostros, las largas colas en busca de comida. La grandeza de Roma se desvanece, reemplazada por la miseria y la desesperación. Pero, ¿quién era realmente Valerio Máximo? Más allá de la leyenda negra de su final, su legado se debate entre historiadores. Tú te preguntarás, ¿fue un tirano despiadado o un gobernante eficaz, víctima de las intrigas palaciegas? Analicemos sus reformas. Algunos historiadores destacan su eficiencia administrativa, la construcción de nuevas infraestructuras y su intento de estabilizar la economía romana tras años de inestabilidad. Sin embargo, sus detractores lo pintan como un autócrata que sofocó las libertades del Senado, imponiendo su voluntad a través del miedo. La crueldad de sus castigos, como el que se le impuso a él mismo, es prueba de un reinado marcado por la represión. Recuerda que la historia, como tú sabes, se escribe desde el punto de vista del vencedor, y en este caso, la narrativa predominante es la de sus enemigos. Su obra legislativa, aunque extensa, es objeto de controversia. Algunas leyes promovieron la justicia social, otras, sin embargo, reforzaron el poder imperial a expensas de la libertad ciudadana. Tú debes juzgar por ti mismo, basándote en las fuentes disponibles, si sus acciones beneficiaron al imperio o lo condujeron a su propia destrucción. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Entonces, ¿qué tan cierto es todo esto? La historia de Valerio Máximo, como la de muchos emperadores romanos, se basa en fuentes escritas mucho tiempo después de los hechos. Imagina tratar de reconstruir la vida de alguien basándote solo en chismes y rumores transmitidos a través de generaciones. Es difícil, ¿verdad? Las fuentes que tenemos, aunque interesantes, están teñidas por los prejuicios de sus autores. Cada escritor tenía sus propios motivos, sus propias agendas. Piensa en los historiadores posteriores. Algunos podrían haber querido glorificar a ciertos emperadores, mientras que otros buscaban desacreditar a sus enemigos políticos. La historia de Valerio Máximo podría haber sido exagerada para servir a un propósito político, para advertir contra la tiranía o, por el contrario, para justificar la opresión. Es complicado separar la realidad de la propaganda. Además, el contexto histórico es crucial. Recuerda que el Imperio Romano era un lugar inestable, con constantes luchas de poder, conspiraciones y guerras civiles. Las fuentes escritas durante esos periodos de turbulencia suelen ser parciales e incluso contradictorias. Es fundamental analizarlas con ojo crítico, considerando el momento histórico en que fueron escritas y quién las escribió. No podemos tomarlas como verdades absolutas. Imagina la vida diaria en Roma,
calles bulliciosas llenas de gente, carros tirados por caballos que casi te atropellan, el olor a especias, incienso y, bueno, también a basura. Tú, como ciudadano romano, quizás seas un artesano trabajando en tu taller, o un mercader gritando el precio de tus mercancías. Quizás seas un esclavo, realizando tareas agotadoras bajo el sol implacable. La vida era una mezcla de lujo y pobreza extrema, de opulencia y miseria, todo dependiendo del lugar que ocuparas en la compleja sociedad romana. Si eres rico, disfrutarías de banquetes opulentos, villas con impresionantes mosaicos y esclavos para atender tus necesidades. Pero incluso la vida de los ricos tenía sus peligros, las intrigas políticas, las enfermedades y la constante amenaza de la violencia. Para la mayoría, sin embargo, la vida era una lucha diaria por la supervivencia. El trabajo era duro, la comida escasa y la enfermedad una constante preocupación. Los baños públicos eran un lugar de encuentro social, un respiro del calor y la suciedad de las calles. Piensa en los niños jugando en las calles polvorientas, en las familias apiñadas en pequeños apartamentos, en las mujeres tejiendo o realizando otras tareas domésticas. La religión jugaba un papel importante en la vida diaria, con templos dedicados a numerosos dioses y diosas, y festividades religiosas celebradas a lo largo del año. La vida en Roma era un crisol de culturas, con personas de todo el imperio conviviendo en una sociedad compleja y a menudo violenta. Piensa en Valerio Máximo, el emperador. Un hombre poderoso, rodeado de aduladores y senadores ambiciosos. Algunos, como su consejero Lucio, le eran leales, susurrándole al oído estrategias políticas y aconsejándole con cautela. Pero otros, poderosos generales como Marco Antonio, veían en su debilidad una oportunidad para ascender. Ellos, los enemigos, esperaban pacientemente su caída, urdiendo intrigas en las sombras del Senado. Para entender la historia de Valerio Máximo, necesitas ver más allá del trono. Debes fijarte en las familias nobles, en sus rivalidades, en sus alianzas. Algunos, unidos por lazos de sangre o conveniencia, lo apoyaban. Otros, como la poderosa familia Cornelia, se mantenían al margen, observando la situación con frialdad, esperando el momento oportuno para actuar, para aprovecharse de la debilidad del emperador. Y luego estaban los pretorianos, la guardia imperial. Su lealtad era voluble, cambiante como el viento. Algunos, corrompidos por las promesas de Marco Antonio, esperaban el momento para derrocar a Valerio Máximo y colocar a su favorito en el trono. Otros, en cambio, seguían siendo leales al emperador, aunque cada vez menos confiaban en su capacidad para gobernar. Su apoyo era fundamental, la clave para su supervivencia. Pero, ¿qué papel jugaba la religión en todo esto? Para Valerio Máximo, y para muchos en Roma, la religión era una fuerza omnipresente. Los dioses, caprichosos y poderosos, podían premiar la virtud o castigar la maldad con igual facilidad. ¿Era la opulencia de su reinado una bendición divina, o una señal de su arrogancia? ¿Y su caída? ¿Un castigo de los dioses, o simplemente las consecuencias de sus propias acciones? Muchos en su corte veían la mano de los dioses en cada acontecimiento, interpretando augurios y prodigios como señales de la voluntad divina. Un águila posada en la estatua de Júpiter, una lluvia inesperada en pleno verano, cada evento, por pequeño que fuera, se analizaba bajo la lupa de la superstición. Para ellos, la fortuna de Valerio Máximo era una prueba de la benevolencia divina, hasta que, todo cambió. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Crees que la caída de Valerio Máximo fue un castigo divino, una demostración del poder de los dioses sobre los hombres? ¿O, por el contrario, consideras que se trató de una serie de eventos desafortunados, producto de la ambición humana y la falta de prudencia? La historia, como siempre, nos ofrece múltiples interpretaciones. ¿Qué interpretación te convence más a ti? La historia de Valerio Máximo, con su terrible final, se convirtió en una leyenda, un ejemplo escalofriante que resonaba en toda Roma. Imagínate el impacto, la imagen del rey, un símbolo de poder, reducido a una agonía tan grotesca, se grabó en la memoria colectiva.
Se convirtió en una advertencia, una lección sobre la ambición desmedida y el castigo divino, o quizás, la crueldad de los hombres. Para ti, como testigo de esta historia, es fácil entender cómo este relato influyó en la moral y el comportamiento de la sociedad romana. El miedo al castigo, a la ira de los dioses o de los gobernantes, se volvió un elemento disuasorio. Muchos gobernantes posteriores usaron este relato como advertencia, para mantener el control y el orden. El castigo de Valerio Máximo trascendió la mera anécdota, se convirtió en un elemento de la cultura popular, presente en el arte, la literatura y la conversación cotidiana. Piensa en ello, la imagen del oro fundido, símbolo de riqueza y poder, transformándose en un instrumento de muerte, se convirtió en una potente metáfora para las consecuencias de la avaricia y la opulencia descontrolada. Piensa en el poder absoluto, ese que puede decidir la vida o la muerte de cualquiera. Valerio Máximo, con su crueldad, nos muestra la cara más oscura de este poder ilimitado. ¿Justicia? Difícilmente. Su castigo, aunque brutal, ¿era proporcional al crimen que cometió? ¿O fue simplemente una demostración de fuerza, un acto de venganza más que de justicia imparcial? La historia de Valerio Máximo nos obliga a cuestionar la naturaleza de la justicia. ¿Existe realmente una justicia objetiva, o siempre está teñida por el poder y las pasiones humanas? ¿Puede el poder, por sí mismo, corromper la búsqueda de la justicia, convirtiéndola en un instrumento de control y opresión? ¿Qué pasa cuando el que imparte justicia es también el que se beneficia de ella? En el caso de Valerio Máximo, la línea entre justicia y venganza se difumina completamente. Su final trágico es un recordatorio de que el abuso del poder, tarde o temprano, encuentra su contrapeso, aunque sea en forma de una cruel ironía. ¿Pero qué queda de Valerio Máximo hoy? Su nombre, aunque asociado a la crueldad, resuena a través de los siglos gracias a los historiadores romanos. Autores como Suetonio o Tácito, aunque quizás con sesgos propios de su tiempo, lo mencionan, perpetuando su figura y sus actos. Imagina cómo esas plumas, describiendo sus excesos, lo convirtieron en un ejemplo, aunque negativo, de poder imperial. Su historia, por macabra que sea, se convirtió en un recordatorio, una advertencia quizás. Un estudio de caso de cómo el poder absoluto puede corromper y cómo la falta de control puede llevar a la barbarie. Esa es su herencia, una lección grabada en los anales de la historia, transmitida de generación en generación de historiadores. Piensa en ello, Valerio Máximo, un nombre que evoca imágenes de opulencia y terror, se mantiene vivo no solo por sus acciones, sino por la forma en que éstas fueron registradas y analizadas. Su legado reside en la forma en que ha servido como ejemplo para futuros estudios del poder, la tiranía y los peligros de la ambición desmedida. No es un héroe, eso es cierto, pero su historia nos enseña mucho. Piensa en Valerio Máximo. Su poder era absoluto, ilimitado. Podía decidir la vida o la muerte de cualquiera con un simple gesto. Esa omnipotencia, sin contrapeso, sin límites éticos, lo corrompió. Se convirtió en un tirano, cegado por su propia grandeza, incapaz de ver las consecuencias de sus actos. ¿Qué te enseña esto? Que el poder sin control, sin responsabilidad, es un camino peligroso, una espiral descendente hacia la tiranía. La historia está llena de ejemplos similares. Reyes y emperadores que, al alcanzar el pináculo del poder, se olvidaron de su pueblo, de la justicia, de la moral. Se volvieron paranoicos, desconfiados, y su reinado se convirtió en una pesadilla para sus súbditos. Recuerda que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una lección fundamental que deberíamos tener siempre presente. No se trata solo de emperadores romanos. La lección trasciende épocas y culturas. En cualquier sistema de poder, la concentración excesiva de autoridad en una sola persona o grupo es un riesgo. Necesitamos mecanismos de control, de equilibrio, para evitar la tiranía. La transparencia, la rendición de cuentas, la separación de poderes, son herramientas esenciales para protegernos de la corrupción inherente al poder absoluto.
Reflexiona sobre esto. Imagina la escena, Valerio Máximo, ese hombre que lo tenía todo, ahora enfrenta su final. El poder, la riqueza, la adoración, todo se desvanece ante un castigo brutal. Le obligan a beber oro fundido. Piensa en el calor abrasador, en la sensación de ese metal líquido quemando su garganta, destruyendo su interior. Un final tan cruel como la vida que llevó. Ese oro, símbolo de su ambición desmedida, se convierte en su propia perdición. Un metal precioso que, en lugar de traerle satisfacción, le causa una muerte terriblemente dolorosa. ¿Te imaginas el horror de sentir ese metal líquido quemando tus órganos internos, consumiéndote desde dentro hacia afuera? Su historia sirve como advertencia. El poder absoluto, sin límites morales, corrompe. Valerio Máximo, en su arrogancia, se creyó invencible, olvidando que incluso los emperadores deben rendir cuentas por sus actos. Su castigo, aunque extremo, refleja la justicia poética de una historia que debería recordarnos a todos la importancia de la moderación y la ética. Te preguntarás, ¿fue realmente así? ¿Beber oro fundido es posible? La respuesta es compleja. El oro fundido, a temperaturas extremadamente altas, causaría quemaduras instantáneas y fatales en la boca y el esófago. Sin embargo, la historia podría ser una exageración, una metáfora para describir un castigo brutal, quizás una ejecución más elaborada que involucra metales derretidos, pero no necesariamente oro puro. ¿Por qué se eligió el oro? El oro representaba la riqueza y el poder que Valerio Máximo había acumulado. Su castigo era un símbolo de la ironía cruel del destino, lo que lo había elevado a la cima, ahora se convertía en su perdición. La elección del oro enfatiza la naturaleza despiadada y simbólica de su final. Y la pregunta más importante, ¿existió Valerio Máximo realmente? Aunque la historia es popular, la evidencia histórica sobre su existencia es escasa y debatida. Algunos historiadores creen que es una figura legendaria, una mezcla de hechos y ficción que refleja la crueldad y la ambición del Imperio Romano. Su historia, real o no, sirve como una advertencia. Pero, ¿y si la historia se ha tergiversado a lo largo de los siglos? Quizás Valerio Máximo no bebió oro fundido, sino un líquido similar en apariencia, pero menos letal. Imagina un brebaje oscuro, denso, quizá con metales disueltos que imitaran el brillo del oro derretido. Una elaborada puesta en escena para infundir terror, una ejecución simbólica más que una literal. Otra posibilidad, ¿y si el oro fue una metáfora? En la cultura romana, el oro representaba el poder, la riqueza, la vida misma. Beber oro podría simbolizar la pérdida de todo eso, la corrupción del alma, una condena espiritual más que una física. Su muerte, entonces, sería la culminación de su caída en desgracia, un castigo apropiado para un emperador deshonrado. Piensa también en la posibilidad de una exageración histórica. Con el paso del tiempo, las historias se transforman, se magnifican, se adornan. Quizás la realidad fue menos espectacular, un castigo cruel, sí, pero no tan extremo como el relato tradicional lo describe. La leyenda, con su impacto dramático, se impuso sobre la verdad histórica, que probablemente fue más prosaica. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con Valerio Máximo? La evidencia histórica es escasa y contradictoria. Muchos historiadores creen que la historia del oro fundido es una exageración, un relato amplificado para resaltar la crueldad del emperador o la fidelidad inquebrantable del condenado. Quizás la bebida fue un veneno, sí, pero no tan espectacular como el oro líquido hirviente. Piensa en la dificultad de fundir oro a una temperatura tan alta y luego servirlo como un castigo. La logística es casi imposible en la época romana. Un líquido oscuro, similar en color al oro fundido, pero menos mortal, resulta mucho más plausible. Podría haber sido un veneno elaborado, o incluso un brebaje con efectos debilitantes, diseñado para simular una muerte dolorosa y espectacular. La leyenda, por tanto, probablemente se ha construido con el paso del tiempo, exagerando los detalles para crear una historia más impactante.
La verdad, probablemente, es mucho más prosaica y menos dramática. Un castigo cruel, sí, pero sin la teatralidad del oro fundido. Valerio Máximo pudo haber sufrido una muerte dolorosa, pero no necesariamente de la forma que se nos ha contado. Espero que te haya fascinado la historia de Valerio Máximo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas sobre el cruel destino del rey? Déjalo en los comentarios.